Bueno, muy buenos días. Estamos dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este webinar. Bienvenidos a todos. Desde AmCham, para nosotros es un gusto poder tener estos espacios que son de mucho valor para el empresariado. Mi nombre es Alex Espinosa, coordinador comercial de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Atlántico y Magdalena. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando de algo muy interesante que le concierne a la ciudad, a la región y obviamente pues a toda Colombia. Vamos a hablar de oportunidades derivadas del nearshoring para potenciar el comercio entre Colombia y Estados Unidos, nuestro principal aliado comercial. Queremos agradecer a dos empresas afiliadas como son Blanco de Castro y RSM y a un aliado que tenemos el día de hoy que es Juárez Hernández, una firma de los Estados Unidos. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. José y Erwin. Em, Bienvenidos a todos. Espero que sea un espacio con mucha información relevante para todos ustedes. Les pedimos el gran favor de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Va a estar habilitado el chat para que ustedes puedan desarrollar o hacer cualquier pregunta que al finalizar la formación o la charla se van a estar dando respuestas. Y bueno, espero que sea de su agrado. Bienvenidos nuevamente. Fanny, adelante. Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida al conversatorio denominado Oportunidades derivadas del nearshoring para potenciar el comercio entre Colombia y Estados Unidos. Mi nombre es Fania Acuña, soy abogada de la firma Blanco de Castro Abogados y el día de hoy los estaré acompañando como la moderadora de este evento. El día de hoy nos acompañan los expertos Erwin Blanco Nagle, quien es abogado, socio director de la firma Blanco de Castro. Cuenta con una experiencia de más de 17 años en las áreas de derecho aduanero, cambiario, comercio exterior e impuestos indirectos. Magíster en Derecho con especializaciones en Derecho Tributario Internacional y Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en equipos legales y de impuestos de prestigiosas firmas, Big Four y empresas del sector real y de servicio. Por otra parte, también nos acompaña José Luis Salgado, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en procesos de auditoría de estados financieros, auditoría operativa y de gestión, así como en el diseño, reestructuración e implementación de sistemas de control interno en compañías multinacionales, acreditado como Working Knowledge en normas US, GATT, NIF y reglas C. También nos acompaña Fernando Juárez Hernández, quien es abogado fiscal, socio director de la firma Juárez Hernández Taslu, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y cuenta con un máster en Derecho por la Stanford Law School. Fernando asesora sobre las complejas planificaciones fiscales estadounidenses e internacionalmente. Sus principales áreas de especialización incluyen las estructuras de entrada para inversores internacionales y la planificación fiscal para empresas con sede en Estados Unidos. Por último, nos acompaña Manuel Salazar Rada, quien es contador público por la Universidad del Atlántico, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma del Caribe. Consultor, expertos en las áreas de Derecho Tributario, cuenta con más de 8 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales, pertenecientes al sector real y de servicios, atendiendo asuntos asociados a las áreas de impuestos directos e indirectos. Antes de dar inicio a este conversatorio, es importante mencionar que el nearshoring se refiere a acercar el mercado de producción al mercado final de consumo, con la finalidad de reducir costos y también pues evitar cualquier contratiempo que se pueda presentar en el traslado de la fábrica de producción al último lugar de consumo, que sería Estados Unidos, debido a que anteriormente Estados Unidos tenía todas sus fábricas de producción o su cadena de producción ubicada en China, debido a las tarifas y demás beneficios que este país le venía pues brindando. Sin embargo, debido a diferentes factores como las tensiones geopolíticas, los aumentos en las tarifas, la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los hicieron dar una mirada diferente y buscar otros territorios más cercanos para tener sus puntos de fabricación y sus puntos de producción.
Pues, y aquí es donde entran los países latinoamericanos, como son Colombia y principalmente, pues, Barranquilla, pues, debido a su ubicación y además, pues, se ha posicionado como la primera biodiversidad de Colombia, pues, esto es algo muy estratégico y llamativo para las empresas. Además, un dato importante que hay que mencionar es que el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que las oportunidades de nearshoring en Latinoamérica en el corto y mediano plazo podrían representar un aumento de hasta 78 millones de dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios. Además, el nearshoring pues, puede elevar las exportaciones de Colombia en un 5,4% anualmente. Luego de esta breve introducción, pues daremos inicio con las preguntas a nuestros panelistas. Les recordamos que si tienen cualquier duda o inquietud del tema, pues tendremos un espacio de preguntas y respuestas al finalizar y pueden dejarlas en el chat o pueden encender su micrófono en su momento. Entonces iniciaremos con las generalidades. Nuestra primera pregunta pues va dirigida a Erwin. ¿Por qué la región Caribe de Colombia y particularmente la ciudad de Barranquilla encaja dentro de la estrategia de nearshoring? Buenos días, Erwin, bienvenido. Estás en Tiene el mute, micrófono Erwin. apagado. Ahora Disculpen, sí. la tecnología siempre hace de las suyas y esta no era la ocasión excepcional. Bueno, primero que todo, buenos días para todos, para Fanny, para el equipo de la Cámara Colomboamericana y por supuesto para mis compañeros de panel, para José Luis Salgado, un afectuoso saludo. José va a tener la oportunidad de compartirnos sus consideraciones, sus opiniones desde la perspectiva del auditor. Es decir, vamos a tener un panel en donde las visiones que vamos a tener frente a cada interrogante van a permitir que transitemos desde diferentes ópticas para que cada quien exprese sus comentarios en razón a esa visión que lo acompaña por su profesión y su expertise. Asimismo, nos acompaña Fernando Juárez, un colega, gran amigo también, ubicado en Houston, en Dallas, que desde la perspectiva americana nos va a dar sus opiniones frente a aquella visión que tiene hoy en día el mercado americano con relación al nearshoring, pero más importante aún, cuáles son aquellos elementos que se deben considerar desde la perspectiva fiscal al momento de elaborar una planeación para poder hacer negocios, en este caso entre Colombia y Estados Unidos, con un plus que tiene Fernando y es que Fernando es de origen mexicano y pues México es el país que por su cercanía natural de Estados Unidos ha sido el que en primera línea ha desarrollado con toda la fortaleza el tema del nearshoring. Entonces, desde luego, tiene muchos elementos para poder aportarnos en su intervención. Está también Manuel, que desde luego Manuel, su perspectiva de contador, experto en los temas fiscales, nos va a poder dar una radiografía de cómo se articula esas características que Fernando nos va a compartir desde la perspectiva tributaria americana con las características propias de la tributación en el entorno colombiano. Y de mi parte, pues me introduciré en todo lo relacionado con el tema de las figuras que la normatividad colombiana le permite al empresariado local y extranjero utilizar para precisamente llevar a cabo ese tipo de estructuras de nearshoring que se derivan o emanan del nearshoring. En esta pregunta que Fanny formula como pregunta inicial de por qué Barranquilla es un territorio, un lugar estratégico para el nearshoring, yo quisiera, antes de responderla, poder referirme básicamente a el término de offshoring. ¿Por qué el término offshoring? Porque es que durante muchos años hemos estado en el entorno de tratar de ubicar estas partes de la producción en Asia con el propósito de abaratar costos en todo lo que es la cadena productiva. Y de esa forma, China, pues desde luego entra a jugar un papel relevante en la medida que, pues, para todos conocido,
cómo China precisamente tiene una capacidad de producción a gran escala y a pesar de que ha venido cambiando, también tiene unos costos en lo que respecta a la mano de obra que son muy competitivos frente a lo que ocurre en el resto de países y particularmente en Estados Unidos. Entonces, desde luego que ese era el tejido y la realidad que nos acompañaba durante muchos años en el mundo. Sin embargo, esa realidad a partir de los diferentes elementos que Fanny nos comentó, geopolíticos y otros que dependen no tanto de la geopolítica, sino de la naturaleza divina, como pueden ser temas pandémicos, hacen que el mundo entre en una reflexión y en esa reflexión lo primero que surge es cómo podemos garantizar que ante estas interrupciones de las cadenas de suministro, podamos tener cerca a estos proveedores, a estos socios estratégicos para que nuestro producto final no sufra esas interrupciones y por ende podamos entregarlas al consumidor final en los tiempos y en las características que ellos esperan que se dé. Cuando se da este nuevo pensar, entonces es cuando surge el nearshoring. Surge el nearshoring porque en últimas lo que se busca es acercar esos aliados, esos proveedores aliados que previamente estaban ubicados en Asia a un lugar que esté más cercano a Estados Unidos. Y es ahí donde el continente americano entra a jugar un papel relevante. Pero no solamente nos debemos quedar con el término del nearshoring, sino que también entra en juego la afinidad que los diferentes territorios tienen con Estados Unidos. ¿Qué tanta afinidad en un momento dado un territorio posee frente a Estados Unidos en comparación con otro? Y es ahí cuando empezamos a evaluar elementos como, por ejemplo, cuáles de estos países o de estos territorios tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Y surge el término de friendshoring. Ya no solamente del nearshoring, de vamos a acercarnos, sino que vamos a tener cerca aquellos aliados con los que realmente tenemos esa afinidad. Y Colombia, sin duda alguna, cumple los dos requisitos. Cumple los requisitos para estar cerca de Estados Unidos por su cercanía geográfica, primero que todo, por su identidad en cuanto a culturas, a pesar de las asimetrías que pueden existir, pero recordemos que de todas formas, Cristóbal Colón también estuvo en Estados Unidos y hoy en día hay inclusive toda una historia que se desarrolla en diferentes estados de Estados Unidos a partir de Cristóbal Colón. También tenemos una identidad horaria. Tenemos identidad horaria que nos permite poder trabajar en horarios que son semejantes. Y tenemos, además de ello, una relación de vieja data que ha permitido que Colombia pueda afianzar ese vínculo que se tiene con Estados Unidos. Entonces, siendo así, para poder responderle a Fanny, ahora sí su pregunta, uno diría, ¿por qué la región Caribe? Porque es que la región Caribe es una región que tiene una proveeduría para poder llegar a suplir las necesidades de las empresas que llegan aquí al territorio barranquillero. Segundo, tenemos un tejido empresarial maduro que le va a permitir hacer articulaciones con las empresas que llegan a la región Caribe, particularmente a Barranquilla. Tenemos, además de eso, unas líneas marítimas y unos puertos que le permiten garantizar a las empresas que llegan a Barranquilla un flujo constante de intercambio comercial. Tenemos un sector educativo, una academia que nos acompaña desde la perspectiva de la formación de los futuros profesionales que van a estar a tono con lo que están necesitando las empresas que llegan. Entonces, dicho esto, yo quisiera finalizar, Fanny, con lo siguiente. Cuando se habla del nearshoring y del friendshoring,
Las empresas que llegan a Barranquilla, además de encontrar todos estos elementos de idiosincrasia cultural y empresarial que he mencionado, básicamente pueden enfocarse en tres grandes estructuras. La primera, una relocalización de una compañía que está en Asia y se ubica en Barranquilla. ¿Para qué? Para poder venderle a Estados Unidos. Dos, una empresa que está ubicada en Estados Unidos y decide externalizar parte de su producción y ubicarse en Colombia. Tres, pueden en ambos casos llegar de manera directa o llegar a través de estrategias indirectas haciendo alianzas o contratos de colaboración. Y en estas dos estructuras, que es relocalización de Asia o llegada de una compañía americana, tenemos la figura de las zonas francas, tenemos la figura de los sistemas especiales de importación y exportación conocidos como Plan Vallejo, y tenemos además todo lo que tiene que ver con exportación de servicios que lo desarrollaremos en el curso del panel. Esta sería, digamos, como mi intervención inicial, Fanny. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el señor José. José, ¿en qué caso se debe contar con servicios de auditoría o servicios de revisoría fiscal en Colombia y de qué forma contribuye la auditoría en la instalación y desarrollo de empresas extranjeras en Colombia? Bueno, muchas gracias, Fanny, por la inquietud. Yo quisiera complementar un poquito lo mencionado por Erwin, eh, un poquito mencionando que todo lo que dijo Erwin de alguna manera se puede traducir en que Barranquilla comienza a ser un hub industrial. Y pues eso hace que las inversiones que pudiesen llegar o que están llegando de Estados Unidos hacia la región Caribe y en específico hacia Barranquilla, pues sean bien importantes. Lo mencionó también Erwin, el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, pues es uno de los mecanismos en los cuales pues muchas compañías americanas están interesadas y ven como atractivo la región Caribe y en especial a Barranquilla. Ya lo mencionó Erwin, en todo el tema del régimen de zona franca, de lo cual lo hace bien interesante. Y también, pues me gustaría también destacar pues el tema de los servicios, temas de muchos de los BPOs y los KPO están ubicándose también en la ciudad de Barranquilla, gracias a todos los acuerdos y todas las gestiones que han hecho las administraciones locales en temas de crecimiento del talento bilingüe. Ahora sí, Fanny, un poco pensando en cuáles podrían ser los efectos que pudiese tener los servicios de auditoría o los servicios de revisoría fiscal en el tema del nearshoring, pues yo diría que hay como varios temas que pudiésemos abordar. Uno, todas las inversiones que se hagan desde Estados Unidos hacia Colombia, pues hay que pensar en cómo estructurarlos, ¿no? Entonces, seguramente Fernando nos va a hablar un poquito acerca de cuáles pudiesen ser algunas alternativas de cómo se configura empresarialmente el grupo o la inversión que se haga. En ese orden de ideas, pues la primera opción pues pudiesen ser a través de unas subsidiarias o afiliadas. Lo mencionó Erwin también a través de alianzas, contratos de participación, los famosos joint venture. Son diferentes formas en las cuales se pudiese hacer inversión desde Estados Unidos hacia Colombia. Desde el punto de vista de la auditoría, pues yo lo quisiera renombrar como en dos diferentes formas. Uno, desde la auditoría externa, no necesariamente la inversión que se genera desde Estados Unidos hacia Colombia, eh, se hace necesaria el servicio de revisoría fiscal, pero quizás es más importante el servicio de la auditoría externa. Tengan en cuenta que en Colombia los marcos de información contable, nosotros estamos regidos bajo las normas IFRS, que dependiendo del tamaño de las compañías y algunas precisiones que hizo el legislador, tenemos dos grupos de información financiera, las famosas IFRS plenas o las NIF para pymes. Pero ¿qué pasa con los americanos? Los americanos manejan las normas US GAAP. Entonces, parte de los servicios que de alguna forma
tendrían desde Colombia o los impactos en temas de estados financieros y de reporte al exterior, es que de alguna forma hay que comenzar a trabajar desde el inicio cómo pudiésemos convertir los estados financieros para propósitos locales en normas US GAAP. Aunque ya hay un gran avance en todo el proceso que se ha venido dando entre las normas americanas y las normas IFRS, aún persisten algunas diferencias importantes. Ha venido trabajándose en una convergencia cada vez que se generan una nueva norma IFRS, hay una convergencia entre las normas americanas y las normas IFRS. Sin embargo, pues este es uno de los efectos importantes. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta es también la significancia de la subsidiaria que puede tener en Colombia. Si yo soy la compañía matriz, reporto bajo US GAAP, mi subsidiaria en Colombia o cualquier figura de participación que se dé, y si la significancia de la subsidiaria es importante, pues indudablemente los auditores corporativos de la casa matriz le van a requerir a los auditores y a la administración de Colombia para que comience a generar los reportes de información financiera, como ya lo mencionamos, serían bajo las normas o principios US GAAP. Entonces, ahí sería otro punto. No sin antes olvidar, pues, de todos los temas que nos pudiesen generar el servicio de revisoría fiscal. Cada vez nuestro legislador en Colombia hace mucho más exigible todo el trabajo de la revisoría fiscal, ¿no? Entonces, todo el tema de cumplimiento legal y tributario, las revisiones de las declaraciones de impuestos. Ahora hay que dar una conclusión sobre el tema de SAGRILAF, sobre PTE, cumplimientos normativos. Y si le adicionamos todos los temas normativos que van bajo el régimen de zona franca, pues se vuelve un tema interminable de cumplimiento, diligenciamiento de checklist y para darle tranquilidad a que, pues todo el cumplimiento legal y normativo. Bueno, ya para terminar, Fanny, yo creo que es importante también transmitir el mensaje de una transparencia a través de una auditoría o una revisoría fiscal. También se le da transparencia a las operaciones que se desarrollan en Colombia hacia los inversionistas del exterior. Muchas gracias, José. Y bueno, Fernando, la pregunta para ustedes, ¿las utilidades obtenidas por las compañías de socios americanos en Colombia están sujetas a tributaciones en Estados Unidos? Muchísimas gracias, Fanny, por la presentación y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Fíjense que aquí el tema va a ser el siguiente. Desde el punto de vista americano, como ya bien mencionó don José, vamos a tener una cuestión de cómo se estructura como tal la inversión, ¿no? Y como bien lo mencionaba Erwin, existen diferentes maneras. Las dos principales son las siguientes. Una, que se relocalicen directamente desde Asia, lo que significa que, por un lado, vamos a tener inversión de manera directa en Colombia para que de ahí se exporte hacia Estados Unidos, o por el otro lado, hacerlo a través de Estados Unidos y precisamente constituir una subsidiaria. Ahorita vamos a ver las diferentes maneras en Colombia, con el objeto, ¿no?, de aprovechar la cercanía entre ambos países. En cualquiera de estas dos estructuras vamos a tener diferentes consecuencias fiscales. Vamos a empezar por la primera, ¿no? La primera sería propiamente la inversión directa desde Asia en Colombia y de Colombia exportar hacia Estados Unidos. En este tipo de situación, la manera de entrar a Estados Unidos se puede hacer de tres diferentes formas. La primera, dependiendo, ¿no?, al tipo legal de estructura que uno puede constituir en Estados Unidos. Por ejemplo, uno puede abrir una empresa que en Estados Unidos sea denominada como una corporación, una corporation, una Inc., y que propiamente esta sociedad, al igual que una sociedad anónima en Colombia, pues paga impuestos. ¿A qué tasa paga impuestos? A la tasa del 21%. Esta es una sociedad que limita la responsabilidad de los socios y obviamente es la figura legal por excelencia. En un segundo momento, una segunda manera de entrar desde Colombia hacia Estados Unidos para invertir pudiera ser a través de la figura de la partnership. Y una partnership propiamente es un acuerdo de socios, puede ser formal o informal, pero la diferencia desde el punto de vista fiscal es que esta sociedad no paga impuestos. Ojo,
no paga impuestos porque es un régimen transparente. Esto significa que cualquier inversión que se obtenga por parte de esa partnership fluiría directamente a los inversionistas que se están, ¿no? O a la casa matriz desde Colombia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una segunda implicación fiscal que obviamente cambia completamente la situación, ¿no? En la primera tendríamos una sociedad que paga el 21% y luego tendría que distribuir dividendos a Colombia. En la segunda no hay que distribuir dividendos porque todo lo que se obtiene desde Estados Unidos fluye directamente a los socios en Colombia. Y una tercera forma que seguramente muchos de ustedes han escuchado es hacer negocios a través de la llamada LLC. Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada, Limited Liability Company, y que tiene el beneficio de poder escoger la manera en la que tributa en Estados Unidos. Por un lado, puede escoger tributar como corporación, esto es que paga el 21 y luego tiene que distribuir dividendos a Colombia, o por el otro lado, escoge tributar como una partnership, en cuyo caso no paga impuestos y los que acumulan el ingreso son directamente las inversiones colombianas. Entonces, cualquiera de estas dos formas o de estas tres formas de entrar al mercado en Estados Unidos impacta completamente, ¿no?, la manera de que paguen impuestos. Y les voy a poner un ejemplo en números para que ustedes puedan entender de una manera concreta cómo funciona. Si una empresa colombiana, que es una empresa asiática, se relocaliza en Colombia, establece su matriz en Colombia, en la zona franca, y desde ahí exporta hacia Estados Unidos a través de una subsidiaria en Estados Unidos, cuando se venda en Estados Unidos se pagaría, si lo hace a través de una corporación, a la tasa del 21%. Supongamos que obtiene un ingreso de $100. Sobre esos $100 pagaría 21%, es decir, me quedan 79, ¿no? Pago 21, me quedan 79, y después de esos 79 tendría que distribuirlos a mi matriz colombiana. La desventaja en esta primera estructura es que entre Colombia y Estados Unidos no existe un tratado para evitar la doble imposición. Entonces, la distribución de dividendos, esos 79 hacia Colombia, sería sujeto a una retención del 30%. Fíjense cómo es bastante caro. Sobre los 79 me tienen que retener el 30%. Por el otro lado, si yo lo hiciera a través de una partnership y sin entrar a detalles de retenciones que hacen en Estados Unidos, esos mismos 100 no pagarían impuesto, sino que fluyen directamente a la casa matriz en Colombia, y es la casa matriz en Colombia la que presentaría impuestos, una declaración de impuestos en Estados Unidos. Obviamente paga la tasa respectiva, que si es una empresa, una sociedad anónima, una SAS, pues pagaría la tasa del 21%. Entonces, fíjense qué diferencia fundamental en el ahorro de impuestos es cuando se hace en este primer supuesto de la relocalización de Asia, inversión directa en Colombia hacia Estados Unidos. En el segundo supuesto que vamos a platicar, que ya mencionaba Erwin y que ya mencionaba don José, es precisamente cuando una empresa relocaliza directamente en Estados Unidos y desde ahí hace la inversión a Colombia. ¿Cómo se tiene que hacer esa inversión? De nuevo, existen diferentes maneras de verlo desde un punto de vista americano. Y las fundamentales son las siguientes. Por un lado, ¿no? La realidad de las cosas es que desde el punto de vista colombiano, sin entrar a esa materia, es que desde el punto de vista colombiano se va a constituir una sociedad, ¿ok? Pero desde el punto de vista americano, de nuevo, aquí viene la parte que lo vuelve un poco complejo, es que se puede escoger el tratamiento fiscal de esa sociedad. Entonces, independientemente de que en Colombia, por ejemplo, una SAS pague impuestos, una SAS podría elegir tributar como una corporación para efectos americanos y por el otro lado podría considerarse como una sociedad inexistente. Fíjense, y hay una diferencia brutal entre el primer supuesto y el segundo. Si una sociedad, una matriz en Estados Unidos, considera, por ejemplo, una sociedad, una SAS en Colombia como una corporación, va a estar sujeta a diferentes tipos de impuestos. Dos impuestos antidiferimiento aquí. El primero, el denominado GILTI, que es básicamente un régimen antidiferimiento que entró en vigor a partir del 2017 y que tiene por objeto cobrar un impuesto mínimo sobre las utilidades que se generan por el uso de intangibles. Y en un segundo momento,
Si nosotros escogiéramos que esa sociedad anónima, esa SAS, fuera, por ejemplo, una sociedad inexistente desde el punto de vista americano, lo que sucedería es que los ingresos de esta subsidiaria en Colombia directamente se atribuyen a la matriz en Estados Unidos. Entonces, llegando a la pregunta que nos hace aquí Fanny, si las utilidades obtenidas por las compañías de socios americanos en Colombia están sujetas a tributación en Estados Unidos, la respuesta es sí, pero dependiendo de si la constituimos como una o lo tratamos como una corporación, serán sujetos a un impuesto adicional, y si lo tratamos como una branch o como una sucursal, serían sujetos inmediatamente dentro de la propia declaración del impuesto, ¿no? Aquí en la matriz americana. Yo creo que con esto nos da un pie para entender estos dos supuestos y ahondaremos en las siguientes preguntas con más detalles y particularidad. Listo, muchas gracias, Fernando. Y bueno, para finalizar este primer bloque de preguntas, pues Manuel, ¿qué opiniones tienes al respecto de estas generalidades que ya nos han dicho los demás panelistas? Buenos días a todos. Gracias, Fanny, por permitirme intervenir en este momento del conversatorio. Bueno, al margen de todo lo que se ha hablado, que ha sido bastante interesante y bastante amplio por mis compañeros anteriores en cada uno de los temas que pusieron, y ahora retomando o adentrándonos un poco más sobre el tema tributario en Colombia y tomando muchos de los ejemplos que nos mencionaba Fernando. Lo primero que hay que tener presente es que cuando se inicia una compañía o una empresa extranjera se quiere localizar en Colombia, tendrá que tener claro de que en Colombia es un país el cual tiene una tributación o tiene unas reglas de tributación en la cual la fiscalidad es bastante compleja en muchos sentidos, ¿no? Entre ellos, el inversionista tendrá que analizar que el impuesto nominal en Colombia para las personas jurídicas generalmente es del 35%, y hablo que generalmente es del 35% porque dependiendo los sectores o algunas características pudiera cambiar esa tarifa nominal. También el inversionista tendrá que tener en cuenta dentro de su planeación estratégica la necesidad de reportes que tendrán que darse a las diferentes autoridades para el cumplimiento de todas las obligaciones formales que deberán darse en Colombia. Y de acuerdo a la forma o cómo se estructure con las demás organizaciones en el mundo, tendrá que ver cuál va a ser las consecuencias tributarias en Colombia, como los ejemplos que comentaba Fernando. Si se va a tratar de una empresa colombiana que va a repartir dividendos al exterior, tendrá que considerarse los costos de ese traslado de los dividendos a los no residentes, que podrá variar de acuerdo al tratamiento y la forma como se haya estructurado. Si se habla o se toma una figura como la que mencionaba Fernando, como la partnership, en la cual es transparente, entonces tendrá una afectación que los ingresos y costos tendrán que traerse a Colombia y tendrán que tributar y tenerse en cuenta todo ese tipo de características. De forma general, la invitación al inversionista es que este tipo de estructuras hay que analizarlas Colombia, Estados Unidos, porque lo que es de la forma como se realice o se estructure tendrá consecuencias en ambos países. Y lo ideal sería tenerlos medidos y hacer una buena planificación tributaria tanto en Estados Unidos como en Colombia, y aprovechando los beneficios que en ambos países pudiéramos encontrar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ya pasaremos en un segundo bloque a lo que es la... Fanny, no se te escucha, Fanny. Bueno, les decía que ya pasaremos al segundo bloque, es que hablaremos sobre las zonas francas. Y pues profundizando en este instrumento, Erwin, ¿qué beneficios tiene esta figura para la ubicación de las empresas extranjeras? Bueno, muchas gracias, Fanny. Ya entrando en el tema de estructuración, yo me atrevería a decir lo siguiente. Una zona franca es un área geográfica delimitada dentro del territorio colombiano que goza de unos beneficios en materia de impuestos y de comercio exterior. Y tiene un principio o una ficción que se denomina la ficción de extraterritorialidad. Eso quiere decir que todos los bienes que ingresen a una zona franca
se entienden para los propósitos de comercio exterior que no están ubicados dentro del territorio colombiano, y para los impuestos que así lo establezca la norma, igualmente se entienden que no están dentro del territorio colombiano. ¿En qué caso una zona franca pudiera ser atractiva para una compañía que quiere ubicarse en el país? Pensemos en una compañía de Asia que se quiere relocalizar en Colombia, y en Colombia sabe que encuentra unos proveedores que están ubicados tanto dentro de zona franca como por fuera de zona franca de los insumos que requiere esa compañía para producir el bien final. Entonces, ¿qué puede hacer esta compañía de Asia? Esta compañía llega a una zona franca colombiana, en la región Caribe particularmente y en Barranquilla, obtiene lo que se denomina la calificación como usuario calificado de la zona franca, y una vez obtenga esa calificación, va a poder tener de parte de los proveedores que están ubicados dentro de la zona franca la posibilidad de que le vendan con unos beneficios fiscales la materia prima que requiere para la producción de su bien final, pero también va a tener la posibilidad que si los proveedores se encuentran por fuera de la zona franca, puedan hacerle la venta con beneficios fiscales y particularmente exención del impuesto al valor agregado, porque se considera que es una exportación de esos insumos que requiere para la producción del bien final exportable. Entonces, una vez está ubicada esta compañía asiática en la zona franca, va a también tener un beneficio al que Manuel de repente se referirá un poco más en detalle en materia del impuesto de renta, que a diferencia de la tarifa general, de la tarifa nominal del 35%, que tendrán que pagar las empresas que están ubicadas por fuera de la zona franca, las que están ubicadas dentro de zona franca y gocen de esa calidad de usuario calificado, industrial, de bienes y servicios, van a tener una tarifa diferencial del 20%. Asimismo, cuando esta compañía ya esté calificada como usuario de esa zona franca, ¿qué va a poder hacer entonces? Compra insumos, produce el bien final y desde la zona franca exporta el bien final hacia Estados Unidos en este caso. Entonces, vean ustedes que adicional al tema de impuestos, hay un componente interesante desde el punto de vista de lo que se conoce como las reglas de origen o los criterios de origen. Porque cuando estamos frente al acuerdo de libre comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos, al igual que ocurre en el resto de acuerdos que se suscriben en el mundo, para que un bien pueda incursionar en el territorio de la otra parte con exención de aranceles, se debe demostrar que efectivamente se cumple con el criterio de origen que está incorporado dentro del acuerdo respectivo. En este caso, podríamos decir que, sin que sea una cifra exacta ni única, pero podríamos hacernos una idea de un 35% de valor agregado. Eso quiere significar que si se cumple con el criterio que está establecido en el acuerdo, cuando el bien final que se produzca en Colombia, a pesar de que sea una compañía asiática y a pesar de que esté en zona franca, si cumple con el criterio de origen, ingresará a Estados Unidos con una desgravación arancelaria total o parcial, dependiendo lo que se haya negociado para ese tipo de bien en la canasta respectiva. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Zona franca, de un lado, me da la posibilidad que voy a tener un beneficio en materia de comercio exterior, porque los bienes que ingresan a la zona franca por la ficción de extraterritorialidad no se van a entender que están en Colombia. Eso quiere decir que si yo ingreso unos equipos para mi planta, para mi empresa, esos bienes no van a activar el hecho generador de una importación y por ende no van a tener que ser nacionalizados y pagar el arancel y el IVA que tendría que pagar esa misma máquina si está en una empresa ubicada por fuera de zona franca. Eso en materia de comercio exterior. Dos, en materia fiscal, a nivel del impuesto de renta, ya sabemos que tenemos una tarifa diferencial. Y tres, me permite que la proveeduría que yo tengo en el territorio colombiano
me pueda vender a través de los diferentes vehículos que la norma establece con los beneficios fiscales, particularmente en el impuesto al valor agregado. Entonces, fíjense ustedes que si sumamos a ello el tema de la desgravación arancelaria que emana del certificado de origen, es decir, del criterio del acuerdo de libre comercio, tenemos un vehículo para hacer una estructuración en Barranquilla a través de las zonas francas que es absolutamente poderoso al momento de tomar decisiones de inversión y de relocalización. Con esto terminaría mi intervención, Fanny. Ok, muchas gracias, Erwin. Por otro lado, en esta misma línea, señor José, teniendo en cuenta que las empresas usuarias de zonas francas deben desarrollar un plan de internacionalización, ¿cómo puede el servicio de auditoría o el servicio de la revisoría fiscal acompañar su estructuración y ejecución? Bueno, Fanny, pues yo veo que desde el punto de vista de la auditoría y de la revisoría fiscal, pues yo veo que primero, pues hacer un plan de internacionalización no es una tarea fácil. Yo veo que ahí, aparte de el apoyo que pudiesen tener de parte de auditores, de la revisoría fiscal, yo creo que también involucra también profesionales de otras diferentes áreas en las cuales tendrían un éxito total en el plan de internacionalización. Y estoy hablando, y como bien lo mencionaba Erwin, pues temas de impuestos, de planeación fiscal. Tenemos que considerar especialistas en el tema de precios de transferencia, ingenieros en el área de consultoría para hacer todas las proyecciones y obviamente con el aval del auditor externo o de la revisoría fiscal, quienes de alguna forma, pues sí, con todo el tema de cumplimiento que se debe tener en cuenta para poder enviar esos planes de internacionalización y pues que de alguna manera tenga un efecto positivo en el área de impuestos, pues tiene que ir con el aval de la revisoría fiscal. Indudablemente, pues no hay que dejar de lado, pues todo el tema, como ya se los dije anteriormente, todo el tema normativo que seguramente se emana de todos estos cumplimientos del plan de internacionalización, en donde el ejercicio de la revisoría fiscal y de los auditores externos será velar por el adecuado cumplimiento legal y normativo en todos estos temas del plan de internacionalización. Indudablemente también hay otro componente que es las auditorías de zonas francas. Este plan de internacionalización, pues lo que hizo fue aumentar el espectro en el tema de cumplimiento de estas obligaciones y ahí estaría involucrado directamente el revisor fiscal. Y pues que no hay que dejar de lado pues el tema del efecto impositivo que dependiendo, y seguramente Manuel nos ampliará un poquito, pues las tasas pueden fluctuar entre el 20 y el 35%, y en esa misma medida pues los impuestos diferidos. Eso es algo bien complejo en el tema de los cálculos, hay que considerar todas las diferencias temporales y poder hacer pues los cálculos correspondientes tanto en el impuesto de renta y cómo se generarán los impuestos de renta diferidos sobre aquellas diferencias temporales que se puedan derivar de los activos y pasivos. Muchas gracias, José. Y bueno, Fernando, si una empresa con base Colombia constituye una sociedad en Estados Unidos con el fin de venderle su producción y esta última efectúa las ventas directas a clientes en Estados Unidos, ¿qué tipo de sociedad sería recomendable constituir en Estados Unidos y cuál sería su carga tributaria? Muchísimas gracias, Fanny. Miren, como ya lo habíamos platicado en el primer bloque de preguntas, en este supuesto estamos localizándonos bajo la idea de que una empresa, por ejemplo, de Asia, relocaliza sus operaciones a Colombia y desde aquí constituye precisamente una actividad de exportación, puede ser en la zona franca, como bien menciona Erwin, como reafirma don José, y que constituye una sociedad dentro de Estados Unidos. Ahora bien, en el primer bloque mencioné las tres diferentes maneras de constituir un tipo de sociedad. Una corporación paga la tasa del 21%, una partnership que no paga, es transparente, lo pagan directamente los socios, y en un tercer lugar, una sociedad de responsabilidad limitada, una LLC, que básicamente puede escoger entre el tratamiento corporativo o el tratamiento transparente. Pero
Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de las peculiaridades de cada uno y cuál de las tres pudiera llegar a ser mejor, considerando que Estados Unidos y Colombia no tienen un tratado para evitar la doble imposición. Como mencionábamos, si uno utiliza la figura de la corporación, el problema que nosotros nos vamos a encontrar es la redistribución o la repatriación del capital a Colombia. Cuando uno distribuye las utilidades, a uno le imponen la tasa de dividendos o de retención sobre el dividendo del 30%. Ahora, puede haber otras maneras de extraer, ¿no?, capitales o utilidades después de impuestos, como pudiera ser prestación de servicios. Pero ojo, en cualquiera de estas dos situaciones o intereses por pago de deuda entre la empresa colombiana, la matriz, y la empresa subsidiaria en Estados Unidos, en cualquiera de estas dos opciones y en cualquiera en general de operación entre partes relacionadas, la subsidiaria americana y la matriz colombiana, se va a requerir el apoyo precisamente del auditor externo, tanto en Estados Unidos como en Colombia. ¿Y esto por qué? Por el tema de los precios de transferencia. Al igual que Colombia, Estados Unidos requiere que se mantenga documentación contemporánea para verificar o para soportar que los precios fueron a arm's length, que es básicamente a precio de mercado, como si fueran entre partes independientes. Entonces, ese es un primer tema cuando nosotros estamos hablando entre corporación colombiana, y corporación americana. Un segundo tema, en el caso dado de que uno escogiera, por ejemplo, la partnership, ¿no? Varios clientes dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, si me sale muy caro con la corporación, bueno, pues mejor lo hagamos a través de una partnership. Y entonces lo que van a tener ustedes es, por un lado, van a tener la corporación colombiana, ¿no?, la SAS, la sociedad anónima, que tiene como una subsidiaria a esta partnership. Desde un punto de vista inicial, pues la respuesta sería que ahí estamos propiamente, ¿qué?, reduciendo bastante el impuesto. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no?, nada más pagaríamos a la tasa de distribución, que es propiamente, ¿no?, si obtengo los 100 de ingreso a través de la partnership no paga nada, recordemos, es transparente y todo fluye a la matriz colombiana. Ahora, si todo fluye a la matriz colombiana, ¿a qué tasa paga la matriz colombiana? A la tasa que le corresponda. En este caso, como es una corporación extranjera, le correspondería la misma tasa que la corporación americana, 21. Pero ya no tienes que distribuir dividendos. Entonces, hasta ahí todo suena fantástico. La desventaja de esta segunda forma de hacer negocios es que Estados Unidos no tiene la certeza de que efectivamente esa corporación extranjera vaya a pagar los impuestos a tiempo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para proteger su interés tributario? Lo que dice es: te impongo una retención preventiva. Y esta retención es a la tasa del 21%. Entonces, sobre esos 100, al final del día, cuando te los distribuyen independientemente, de manera anual, independientemente de que te den el dinero, te están reteniendo $21 sobre los 100. Y entonces a ti nada más te llegan 79. La idea es que obviamente tú no pagues al 21, porque después de acreditar tus deducciones, tú pagues una tasa efectiva de menos del 21, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir a presentar una declaración. Imagínense una sociedad anónima colombiana presentando una declaración aquí con el IRS, con el tío Sam, pues va a estar un poco difícil para pedirle la devolución, ¿no? Una, los clientes no quieren registrar y mezclar las operaciones de la operación colombiana con Estados Unidos. Va a generar inconsistencias, por un lado. Por el otro lado, genera mayor riesgo, mayor exposure a otra sociedad, ¿no?, a otra entidad tributaria como es el IRS, ¿no? No solamente tienes a la DIAN, ahora tienes al IRS también, que te pueden auditar. Entonces, ese sería un segundo problema que nosotros encontramos en esta figura de la partnership. Y en el tema de la LLC, pues obviamente se puede escoger entre una u otra, tanto como corporación como partnership. Y hay una tercera que la LLC puede escoger. Si la LLC solamente tiene como accionista a la matriz colombiana, la LLC puede ser considerada para todos los efectos inexistente fiscalmente. Esto significa que no existe. No obstante, si está constituida en Estados Unidos, y cualquier ingreso que se atribuya a través de eso lo pagaría la matriz colombiana. Ahora, ¿qué va a pasar en este tipo de supuestos? Bueno, pues que básicamente tenemos que analizar cuál de las tres es mejor dependiendo cada caso concreto. Muchas veces es mejor
¿no? Establecer una corporación con el objeto de limitar el riesgo por jurisdicción, ¿no? Y evitar de esta manera que, por ejemplo, una sociedad colombiana directamente esté expuesta a retenciones o a presentación de declaraciones en Estados Unidos. Pero básicamente estas serían las tres consideraciones fiscales. En los últimos dos supuestos solamente me cabe agregar que además, como propiamente no existe la sociedad para efectos fiscales, en la partnership es transparente y en la LLC, que es inexistente, los ingresos fluyen directamente a la matriz colombiana, lo que va a suceder ahí es que Estados Unidos te impone otro impuesto adicional, que es el impuesto a las sucursales, el denominado branch tax. Y entonces ahí tenemos que hacer un cálculo del 30% sobre los 100 que estamos ganando. Entonces, no solamente te hacen la retención del 21, también te imponen un impuesto del 30. Entonces, esa parte es lo que lo hace complicado. Generalmente, para países como Colombia u otros hermanos latinoamericanos, ¿qué es lo más recomendable? Por un lado, irnos a una tercera jurisdicción que tenga un tratado fiscal con Estados Unidos, como puede ser México, como puede ser Colombia, obviamente cumpliendo los requisitos para aplicar a los beneficios del tratado, o por el otro lado, directamente invertir en Colombia, directamente invertir en Estados Unidos, perdón, a través de la figura de una corporación y después hacer una mezcla de entre deuda y capital para capitalizar esa subsidiaria americana, ¿no? Pero estas serían propiamente las generalidades a esta respuesta. Ok, gracias, Fernando. Y bueno, Manuel, nos regalas tus comentarios referentes a este segundo bloque de preguntas. Bueno, quisiera agregar dos cosas del lado colombiano. Número uno, como hablaba Erwin, que las empresas calificadas y que en zona franca eh, tienen una tarifa especial del 20% y eso puede ser atractivo para el inversionista extranjero. Obviamente, con la nueva reforma tributaria hubo unos cambios para obtener esa tarifa preferencial y entre uno de ellos es el plan de internacionalización para las nuevas compañías que quieran calificarse como usuarios industriales en zona franca. Entonces, eso es importante que el inversionista lo tenga claro de que aparte de los beneficios que se va a lograr en una zona franca para poder exportar e importar en materia del impuesto sobre la renta, hay una rebaja sustancial en comparación con la tasa nominal. Por otro lado, es importante revisar o mencionar el tema que ya mencionó Fernando y José Luis, y es los precios de transferencia. En este tipo de operaciones, esperaríamos que se hicieran las operaciones entre vinculados, y es allí donde el inversionista tiene que tener claro de que deberá, cuando se hacen transacciones entre vinculados, sea que estén en el TAN o estén en el exterior, deberán esas transacciones estar sujetas o mirarse bajo el régimen de precio de transferencia, que no es más que tratar de establecer que esos precios en el cual se dan las compras y ventas entre los vinculados se ajusten a precios de mercado. Esta es una formalidad que existe en Colombia, que debe presentarse de acuerdo al valor del activo o del patrimonio del ingreso. Tendrá algunas complejidades o unas simplicidades. Va desde la más simple, que es solamente presentar la declaración informativa, hasta la más compleja de presentar informe local, informe maestro, informe país por país, entre otras cosas. Entonces, el inversionista también deberá tener en cuenta y claro que al constituirse una sociedad en una zona franca tendrá, entre otras, estos formalidades y obligaciones que tendrá que tener en cuenta y también, como les mencioné, la ventaja en la tarifa que se pudiera dar en algún momento. Ok, Manuel, muchas gracias. Pasaremos a una tercera temática relevante, como son los sistemas especiales de importación y exportación. Y pues la primera pregunta es para Erwin. Tratándose de los programas Plan Vallejo, ¿qué beneficio representa para las empresas exportadoras en Colombia? Muchas gracias, Fanny. Pues digamos que, al igual que ocurre con las zonas francas, en lo concerniente a los beneficios atados a esta figura, cuando hablamos de los sistemas especiales conocidos como Plan Vallejo, básicamente estos son unos instrumentos de promoción a las exportaciones en Colombia. Y la manera en cómo opera es de la siguiente forma. Una compañía en Colombia importa materia prima con la suspensión del pago de los tributos aduaneros, con el compromiso que mañana más tarde el 100%
de la materia prima que importó con la suspensión de esos tributos aduaneros se incorpore en la elaboración del bien final exportable. Entonces, si una compañía lo que hace es que va a producir mesas, trae madera desde el resto del mundo, la importa a Colombia y es titular de un programa Plan Vallejo, en ese momento, cuando presente su declaración de importación, no va a tener que pagar el IVA y el arancel, porque va a existir una suspensión de tributos aduaneros. Pero mañana más tarde tendrá que demostrarle al Estado colombiano que la totalidad de la madera, por supuesto descontando los residuos, desperdicios y demás que surgen en el proceso, la totalidad de esa madera la utilizó para fabricar las mesas que exportó, en este caso, a Estados Unidos. Una vez demuestra que efectivamente cumplió con ese compromiso, entonces queda cerrado el ciclo y ese ciclo le va a permitir que nuevamente pueda importar madera para producir otra vez sus mesas. En la medida que este programa es un programa que le asigna al titular un cupo de importación. Pensemos en 10 millones de dólares. Es decir, si la compañía obtiene por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la autorización para ser titular del programa Plan Vallejo y le asignan un cupo de 10 millones de dólares, eso quiere decir que durante el respectivo año fiscal va a poder hacer importaciones por ese monto con suspensión del pago de los tributos aduaneros. Y en este tipo de programas, porque el programa permite que se den diferentes alternativas que ahora pues mencionaré, tendrá la obligación de demostrar en los 18 meses siguientes que efectivamente cumple con el compromiso. Y para poder demostrar que cumple con ese compromiso, el auditor juega un papel relevante al cual se referirá ahora José, porque efectivamente el Estado va a requerir que el auditor avale que eso se cumplió. Entonces, fíjense ustedes cómo en una estructura de negocios en la cual la proveeduría de esa compañía que se está relocalizando en Colombia no tenga la forma de encontrar ese insumo en Colombia, va a poder hacer uso del instrumento denominado Plan Vallejo sin que eso le vaya a encarecer su operación en la medida que cuando adquiere esos insumos desde el resto del mundo, pues efectivamente va a ingresar al país y una vez ingresa al país se activa el hecho generador de la importación y surgen las obligaciones sustanciales, pero como tiene el tratamiento preferencial de suspensión del pago de los tributos, a la compañía que se relocalizó en Colombia no le va a tocar pagar en ese momento los tributos aduaneros, es decir, el IVA y el arancel respectivo. Dentro de esta figura de Plan Vallejo, igualmente cabrían alternativas como maquila, en la cual pues se hace un contrato de maquila para maquilar en Colombia. Igualmente cabrían alternativas como servicios, al cual seguramente nos vamos a referir más adelante. Es decir, es un programa que está abierto para que se pueda llevar a cabo desde las diferentes alternativas de negocios que hoy en día están pensados en el mundo. En Estados Unidos, y Fernando de pronto nos profundizará un poco más de ello, existe una figura homóloga que es el drawback y que efectivamente tiene similitudes con el Plan Vallejo colombiano. Entonces, el gran mensaje que quiero dejar en este bloque de preguntas es que sí existe a través de la legislación colombiana en lo que toca con programas Plan Vallejo la posibilidad de hacer una estructuración del modelo de negocios para optimizar la carga tributaria y la operatividad de comercio exterior en el territorio colombiano en el marco del nearshoring. Ese sería mi comentario, Juan. Muchas gracias, Erwin. Y bueno, José, tratándose, en la medida en que los titulares de programas Plan Vallejo deben presentar un estudio de demostración de compromisos de exportación, ¿qué rol desempeña la revisoría fiscal en el proceso? Gracias, Fanny. Sí, como ya bien lo mencionó Erwin en su exposición, siguiendo el tema del ejemplo de las mesas, pues para nadie es un secreto que la DIAN tiene todas las facultades para poder inspeccionar a esa compañía
y esas inspecciones no solamente tendrán que ver con los impuestos, sino también aprovechará y hará las inspecciones contables y seguramente le pedirá la cantidad de certificaciones y requerimientos de dicha inspección, tanto a la administración de la compañía, junto con el revisor fiscal en caso de que esté obligado, y si no está obligado, pues será deber propio del contador. El auditor y el revisor fiscal serán claves para poder dar cumplimiento a todos los requerimientos que se pudiesen generar a través de toda la demostración de compromisos que, como bien lo mencionaba Erwin, está obligado a hacer la compañía ante la DIAN. Entonces, el mensaje es, claro, volvemos a lo mismo, todo el tema de la revisoría fiscal está comprometido con el cumplimiento legal y normativo por parte de la compañía, y la DIAN seguramente le hará requerimientos al revisor fiscal y a la administración para que certifique toda la demostración de compromisos que muy bien mencionó Erwin. Muchas gracias, José. Y bueno, Fernando, si una compañía en Estados Unidos celebra un contrato de maquila con una compañía ubicada en Colombia, al momento de efectuar el pago del servicio de maquila, ¿se deberá practicar algún tipo de retención por impuestos directos o indirectos? Muchísimas gracias, Fanny. En este tema, esta pregunta va un poquito más enfocada desde la perspectiva colombiana, pero lo que voy a hacer es complementar con la parte americana. Desde el punto de vista americano, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros tenemos, ya olvidémonos de que se relocalizaron a Colombia y de Colombia exportan a Estados Unidos, ya no estamos en ese supuesto. Ahora estamos en el supuesto donde la empresa se relocalizó o estableció su matriz directamente en Estados Unidos, que establece una subsidiaria en Colombia, ya sea alguno de estos esquemas de incentivos que están establecidos bajo el Plan Vallejo que mencionaba ya Erwin. En este caso, ¿qué va a suceder desde el punto de vista americano? En primer lugar, como ya les mencionaba en el bloque 1, la tributación de esta empresa subsidiaria va a depender, porque para efectos fiscales americanos podemos tener diferentes tratamientos fiscales para esa misma empresa. Por un lado, lo podemos establecer como una corporación. Si hay una corporación, el tema que va a suceder aquí es que, en primer lugar, tenemos que, desde el punto de vista americano, reportar las utilidades que se encuentran establecidas y guardadas, ¿no? Retenidas en esa corporación extranjera. Obviamente esto va a requerir la transformación, ¿no? La traducción de las formas, por ejemplo, de los conceptos de contabilidad IFRS que ya mencionaba don José, a las normas GAAP que en Estados Unidos se requiere para homologar precisamente los resultados financieros y sobre esos estados financieros pagar el respectivo impuesto en Estados Unidos. Las obligaciones de reporte en Estados Unidos son bastante exhaustivas en el sentido de que Estados Unidos, como yo le digo, quiere saber todo de todos, ¿no? Es el gran chismoso porque anda viendo a ver a quién no encuentra la información por ahí. Entonces, una primera parte, una primera aproximación en esta estructura sería, tenemos que saber qué es lo que está pasando en esa subsidiaria, independientemente de que se obtengan o se distribuyan utilidades a Estados Unidos. Y eso es lo que pide la obligatoriedad de obtener información de allá. Una segunda forma sería que la subsidiaria, allá la operación de maquila en Colombia, fuera considerada como una operación inexistente. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo es eso, Fernando? ¿Qué está pasando? Si esa empresa existe, efectivamente, esa empresa existe legalmente en Colombia, esa empresa paga impuestos en Colombia, pero desde el punto de vista americano, la podemos tratar, obviamente, ciertos tipos de sociedades, como una sociedad que no existe. Si esa sociedad no existe, cualquier utilidad que se obtenga a través de esa operación de maquila directamente se le atribuye a la matriz americana. Y esto obviamente también va a tener ciertas problemáticas desde el punto de vista americano. Una, por ejemplo, si los tributos que se pagan ahí en Colombia por esa operación de maquila pueden ser acreditables en Estados Unidos. Esa es una primera pregunta importantísima. ¿Y en qué monto se pueden acreditar o hasta qué monto se pueden acreditar los impuestos pagados en Estados Unidos? Además de eso, ¿qué pasa en una operación de maquila? Generalmente
el markup, hay un markup, un cost plus, ¿no? La operación genera muy poco rendimiento y a veces hasta genera pérdidas, ¿no? Porque obviamente pues no hay mucha ganancia. Se supone que la ganancia debe de estar en la matriz. ¿Qué sucedería ahí? Las pérdidas que se generan a este nivel de la matriz, de la subsidiaria que no existe fiscalmente para Estados Unidos, son acreditables en contra del impuesto americano. La generalidad de la respuesta es que sí, pero existen ciertas limitantes, ¿no? Ahora bien, estas serían algunas precisamente de las consideraciones que tendríamos en alguna de estos dos supuestos y obviamente también tenemos el problema de que si se hace una retención en adición al impuesto pagado en Colombia, ese impuesto como tal a veces no es acreditable dependiendo el tipo o por qué se impone esa retención, ¿no? A partir del 2017 ustedes sabrán que en Estados Unidos hubo una reforma bastante exhaustiva y lo que se generó con esa reforma exhaustiva es que todas estas operaciones que estaban precisamente ubicadas fuera de Estados Unidos ahora tienen que pagar impuestos que son denominados como mínimos, ¿no? Como el Pilar 2 de la OCDE, pero aquí se llama GILTI. Entonces tenemos que hacer una valoración de si nos costea pagar el GILTI en la primera estructura, que es como una subsidiaria corporativa, o en la segunda, que no se paga porque directamente es parte de la matriz, ¿no? Pero estas serían parte de las consideraciones americanas que tienen generalmente que hacer los directores fiscales, ejecutivos, los CEOs, ¿no? Acá en Estados Unidos para establecer la operación de maquila allá en Colombia. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, Manuel, ¿nos regalas tus consideraciones con relación a los programas de Plan Vallejo? Bueno, con relación, voy a tomar un poco sobre lo que comentaba Fernando, porque encuentro bastantes similitudes en el tratamiento que se pudiera dar en Colombia. Y yo creo que un tema, lo que él hablaba era las retenciones que se pudieran dar dependiendo del caso, que eso al final en Colombia habría que evaluarse. Si en principio, como él decía, igual aquí en Colombia, generalmente esa retención de los impuestos que se pagan en el exterior generalmente se pueden tratar como un descuento tributario, obviamente con unos límites y unas apreciaciones específicas, pero pudieran surgir muchas de las interrogantes que él mencionaba hacia acá, ¿no? Dependiendo del tratamiento que se le dé de partnership, de corporation, entonces puede darse ese tipo de situaciones. Y otro consideración que sería importante traer a colación era lo que también comentaba Fernando sobre el Pilar 2. Digamos que para el año con la reforma tributaria pasada, en Colombia se estableció una tarifa mínima de tributación en la cual establece que las compañías no deben o deben tributar como mínimo un 15% luego de hacer una fórmula. Y lo importante aquí es que dentro de esta fórmula, para poder hallar ese 15%, está incluida o puede darse dentro de alguna de las variables los descuentos tributarios que van enlazados a los pagados en el exterior. Entonces, es importante estos dos temas porque el descuento tributario, que en algún momento pudiera hacerlo, tomarlo en Colombia, puede afectarme esa tasa mínima de tributación, haciendo que logre tener el 15 o que no logre tener el 15 y eso puede tener un impacto en el impuesto sobre la renta acá en Colombia. Ok, muchas gracias, Manuel. Y bueno, ya damos paso a nuestro cuarto bloque de preguntas que se referirán a los servicios. Y bueno, tratándose de servicios, ¿qué requisitos se deben cumplir en Colombia para que se configure una exportación exenta de IVA? Muchas gracias, Fanny. Bueno, ya como estamos cerca a finalizar el conversatorio, quiero pues referirme rápidamente a tres puntos que son también igualmente importantes al momento de pensar en nearshoring y pensar en relocalización y estructuración de modelos de negocio. El primero es que Colombia tiene una libertad de inversión extranjera directa. Es decir, aquí en Colombia, salvo algunos ramos que son atados a la seguridad nacional, en Colombia es permitida la inversión extranjera directa sin ningún tipo de restricción. No existe, una vez se hace una inversión extranjera directa en Colombia, una limitación para el giro de las utilidades a los inversionistas extranjeros. Y eso es bien importante porque es una pregunta que siempre hacen los inversionistas.
Existe una limitación en Colombia cuando yo constituyo una empresa para poder recibir las utilidades que mi inversión genere. La respuesta categóricamente es no existe. Segundo, cuando hablamos de inversión extranjera directa, existe también en Colombia algo que se llama el principio de igualdad de trato. Es decir, la misma forma en cómo se trata un inversionista local, se debe tratar un inversionista internacional. No existe diferencia en razón a que la inversión sea una inversión extranjera. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tratándose de inversiones extranjeras, la normatividad cambiaria colombiana exige que se deba registrar esa inversión extranjera directa a través de los procedimientos que están establecidos para ellos. Y de esa forma, el Banco Central de Colombia va a poder conocer cuáles son esos inversionistas, cuáles son esas acciones que están ubicadas en compañías colombianas del este por parte de inversionistas extranjeros, y de esa forma entonces se va a llevar un control. Se abre un canal cambiario que mañana más tarde le va a permitir al inversionista hacer repatriación de su inversión, hacer la recepción de las utilidades, hacer movimientos de inversión por sustituciones, incrementos, desinversiones, etcétera, etcétera. Igualmente, es importante, Fanny, llamar la atención sobre el hecho que existen en Colombia operaciones que son de obligatoria canalización y operaciones que se consideran del mercado libre. Las operaciones que hemos visto hasta este momento son operaciones de obligatoria canalización. ¿Eso qué significa? Que cuando una compañía va a invertir en Colombia, como ya lo mencioné, es una operación que debe ser canalizable y debe ser registrada. Cuando una compañía en Colombia que se relocaliza en Barranquilla compra materia prima a un proveedor en el resto del mundo, debe pagar a través de los mecanismos establecidos en la normatividad cambiaria colombiana. Cuando una compañía que se relocaliza en Colombia vende a un cliente en el exterior, vinculado o no, ese pago que va a recibir por esa venta que está realizando al exterior debe reintegrarla a través de los procedimientos que la normatividad cambiaria establece. Y es un tema absolutamente crucial porque de incumplirse se genera una infracción con unas sanciones que son en extremo onerosas. Aterrizando al tema de servicios, los servicios en general podríamos decir que se ubican dentro del bloque de operaciones del mercado libre. Sin embargo, eso no quiere significar que no tengan control en Colombia, todo lo contrario. Tienen un control exhaustivo en la medida que precisamente por tratarse de un intangible, se debe lograr acreditar que ese servicio efectivamente se está llevando a cabo. Entonces, cuando hablamos de servicios y de exportación, debemos remitirnos inicialmente al Acuerdo General de Servicios, en el cual están establecidos unos modos. Y me quiero referir a dos de ellos. El primero es el que se conoce como el modo de servicio transfronterizo. En ese caso, el que viaja no es el que presta el servicio ni el que recibe el servicio. El que viaja es el servicio propiamente dicho. Ejemplo, una compañía en Colombia es contratada por una compañía americana para que sirva de call center y atienda a todos los clientes que compran computadores de determinada marca en Estados Unidos y le ayude en la instalación del paquete Office. Por ejemplo, ese servicio, ¿dónde se está desarrollando? En Colombia. ¿Está trasladándose el prestador del servicio? No. ¿Está trasladándose el receptor del servicio? No. Está trasladándose el servicio propiamente dicho a través de el call center que está atendiendo al adquirente del computador. Segundo, una compañía de arquitectos en Colombia elabora un plano para poder desarrollar un complejo de oficinas en Dallas, de donde es nuestro gran amigo Fernando. De donde es, no, donde está ubicado porque él es mexicano. De donde está ubicado. Entonces, los arquitectos colombianos elaboran el plano, elaboran todo lo relacionado con la maqueta a través de terceras dimensiones y programas de estos que hoy en día están disponibles y lo envían a través de la internet, y en Estados Unidos, en Dallas, llevan a cabo la construcción con base en esa maqueta que diseñaron los arquitectos colombianos. ¿Los arquitectos viajaron? No. Los receptores
de la maqueta viajaron, no. ¿Qué viajó? La maqueta propiamente dicho a través de la internet. Ese es el modo 1. Y el modo 2 es cuando efectivamente sí viaja la persona, ¿sí? Entonces, si una compañía se ubica en Colombia con el propósito de poder suministrar servicios odontológicos a personas que vengan de Estados Unidos, pues viaja el americano a Colombia, se le lleva a cabo su procedimiento odontológico y posteriormente retorna a su país de origen. De esa forma, entonces se cumpliría que quien está trasladándose es el receptor del servicio al país en el cual se está prestando el servicio. Esto mismo ocurriría si una compañía de educación se constituye en Colombia con el propósito de prestar servicios académicos y estudiantes de Estados Unidos viajan a Colombia, se forman en esa institución y posteriormente retornan a su país. Entonces, digamos que cuando hablamos de exportación de servicios, tenemos que remitirnos a los modos que establece el acuerdo general y en Colombia la norma fiscal establece, tratándose de la exención de IVA, unos requisitos para que efectivamente esa venta de esa prestación del servicio no esté grabada con el impuesto al valor agregado, porque dicho sea de paso, el hecho generador en Colombia del IVA es la venta de bienes o la prestación de servicios que no estén excluidos o exentos. ¿Sí? Entonces, si se cumplen unos presupuestos, entonces entraríamos ante la exención, pero ese bloque o esa parte de la pregunta preferiría que don Manuel nos la pudiera responder. Gracias, Edwin. Y en relación a lo que tú dices, en Colombia existen unos requisitos dados por la norma que deben de cumplirse sí o sí para poder establecer que estamos frente a una exportación de servicios propiamente. Y básicamente son, primero, tener la oferta mercantil, el contrato, que certifique o dé un detalle del objeto social que se va a estar haciendo entre las partes, tanto en Colombia como para el receptor del servicio en el exterior. Otro requisito que exige la norma es una certificación de revisor fiscal o contador en el cual dé fe pública sobre las facturas, los conceptos y que el servicio se utilizó para ser exportado o utilizado solamente en el exterior. Un requisito importantísimo que a veces se lleva, que no se tiene en cuenta, es la actualización de RUT como exportadores. Muchas compañías, en algunos casos, por considerar o por no tener transacciones de exportación de bienes, omiten este requisito que es actualizar el RUT con la responsabilidad de ser exportador, y dentro de esa actualización se deberá establecer cuál es el modo, alguno de los modos que establecía o que nos comentaba Erwin. Y otro requisito no menos importante es la certificación de revisor fiscal, del representante legal, en donde da fe de que los servicios prestados en Colombia van a ser solamente usados en el exterior. Entonces es muy importante que estos requisitos se cumplan de manera anterior a la exportación de servicios para evitar que existan discusiones o que puedan haber discrepancias con el IVA. Recordemos que tomar o no grabar el servicio sin cumplir los requisitos para tener esa venta como exenta, pudiera dar lugar a que la Administración de Impuestos coloque sanciones con las sanciones tanto en IVA o inclusive en facturación. Entonces es muy importante que estos requisitos, que son fáciles de cumplir, se hagan de manera anterior a la exportación del servicio. Ok, muchas gracias Manuel y Erwin. Pasaremos ahora con el señor José. Y desde el punto de vista de las sustancias, ¿qué aspectos son claves para el proceso de auditoría de estados financieros, tanto financiera como desde el cumplimiento legal y regulatorio, cuando se presentan servicios de revisoría fiscal? Bueno, Fanny, pues yo creo que ya lo ha dicho Manuel y lo ha dicho de alguna manera Erwin. Pues yo creo que desde el punto de vista de la auditoría y desde el punto de vista de la revisoría fiscal, pues hay un término que nosotros los auditores o los contadores lo tenemos siempre en mente, y es el escepticismo profesional. Como hay una cantidad de requerimientos que le piden firmar al revisor fiscal,
Entonces, el auditor tiene la responsabilidad de tener el escepticismo profesional. Mucho de lo que ellos han hablado, pues es parte de la documentación que el revisor fiscal necesita satisfacer para poder emitir esa cantidad de certificaciones que mencionó Manuel y que mencionó Erwin. Entonces, ahí yo simplemente diría, esto es un tema de, de cumplimiento, que en realidad se dé la esencia y la realidad económica respecto a la transacción y que básicamente pues tenga sustancia. Ya para terminar, pues aquí simplemente mencionarles que hay una serie de requerimientos bajo las normas internacionales y bajo las normas US GAAP para poder registrar y reconocer los ingresos. No necesariamente la factura es el driver para el reconocimiento de ingresos, ni bajo IFRS ni bajo US GAAP. Se debe dar y se debe reconocer el ingreso únicamente con la prestación de servicios. Hay unos requerimientos mencionados bajo la norma IFRS 15, hay otros requerimientos cuando hay contratos de largo plazo, en donde el ingreso se debe reconocer únicamente con base en el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos o en la metodología de porcentaje de determinación. Pero nuevamente creo que la clave es el escepticismo profesional y pues satisfacer todos los requerimientos que soliciten los reguladores, teniendo en cuenta la esencia y la realidad económica de la transacción. Muchas gracias, José. Y bueno, finalmente, Fernando, una empresa ubicada en Colombia que preste servicios a empresas en Estados Unidos que tenga dentro de su proyección prestar servicios directamente desde el territorio americano, ¿deberá constituir una sociedad en Estados Unidos o podrá tener un establecimiento virtual? Muchísimas gracias, Fanny. Esta pregunta va más enfocada, si ustedes recordarán lo que mencionaba Erwin, hay dos formas, ¿no?, de propiamente hacer la exportación de servicios. La primera forma es aquella que se hace desde Colombia, ¿no?, sin viajar a Estados Unidos. Y la segunda es la que directamente viajas a Estados Unidos y haces el trabajo dentro de Estados Unidos o prestas el servicio. En la primera forma, recordemos el caso del proyecto de los arquitectos, ¿no?, donde se generaba precisamente el plano desde Colombia y obviamente nada más se enviaba vía la web, ¿no?, a Estados Unidos, donde efectivamente se realizaban las construcciones. Y en el segundo, donde viajan los arquitectos, los ingenieros directamente a Estados Unidos para efectuar la construcción. Cada una de estas formas tiene obviamente sus ventajas y desventajas. Sin lugar a dudas, la exportación de servicios es, y por mucho, ¿no?, el gran nicho ahorita, donde, pues derivado de la cantidad inimaginable de servicios, marketing, publicidad, ustedes nómbrenlos, precisamente es donde se llevan a cabo las grandes operaciones. Desde un punto de vista americano y considerando que Estados Unidos y Colombia no tienen un tratado para evitar la doble imposición, la prestación de servicios es generalmente más benéfica cuando se lleva a cabo en la forma 1, ¿no? En la forma 1. Porque si en la forma 1 se presta el servicio, el proyecto de arquitectos se genera en Colombia y se exporta a Estados Unidos, generalmente, aunque se depositase el dinero dentro de Estados Unidos, no generaría una imposición en este país. ¿Por qué es eso? Porque la fuente de riqueza para ese caso en específico se rige por el lugar donde se presta efectivamente el servicio. Hay un caso muy famoso que se llama Piedras Negras contra el comisionado del IRS y donde básicamente decían que en el caso de una radiodifusora establecida en Piedras Negras, Coahuila, en México, ¿verdad?, que emitía las ondas de radio de transmisión a Estados Unidos y donde nada más tenía precisamente una cuenta de banco donde recibía los cheques de sus sponsors, ¿qué pasaba? La Corte decidió que en ese caso el servicio de radiodifusión se llevaba a cabo ¿en dónde? Donde se encontraba la radiodifusora, la instalación. ¿Y eso es en dónde? En México. Entonces, aplicando ese principio que ha sido soportado por los diferentes precedentes, es que efectivamente el servicio se rige por el lugar donde se presta. Entonces, en el caso de los arquitectos, ellos lo prestan desde Colombia. En el caso de marketing, en el caso de publicidad, ustedes nombren call centers, etcétera. Todo eso, si se lleva a cabo desde Colombia, es muy poco probable que en Estados Unidos sea sujeto a impuesto. Ahora, por el otro lado, si viaja, como en este caso de la pregunta, y se presta el servicio directamente dentro de Estados Unidos, ahí sí vamos a tener un tema, porque obviamente ese servicio
ya está prestándose dentro de Estados Unidos y obviamente debería de pagarse el impuesto sobre ese ingreso. Y ahí es donde regresamos nuevamente al bloque 2, ¿no? De las respuestas donde mencionábamos las diferentes maneras en las que nosotros podemos establecer, ¿no?, las operaciones de negocios en Estados Unidos, corporación, partnership, LLC y los diferentes tratamientos. Y para concluir con mi participación, lo único que me quedaría agregar es que, como ustedes se habrán dado cuenta, hay diferentes factores que uno debe de considerar en la implementación de estas estructuras. Y si bien puede sonar para los que no están dedicados a esta, desde una perspectiva empresarial o meramente de negocios, pudiera parecer atosigador, ¿no? Y decir, bueno, es demasiada cumplimiento regulatorio. La realidad es que no. Precisamente para eso están los consultores como Erwin, que te establece la parte logística, que te establece la parte aduanera. Para eso está Don José, que te establece toda la parte regulatoria. Hasta él tiene el beneficio de hacerlo GAP, ¿no? Hacer la homologación entre IFRS y GAP. Y por el otro lado, desde el punto de vista americano, trabajamos en conjunto con sus consejeros en Colombia, pone el efecto de hacerlo lo más sencillo posible. Es, sin lugar a dudas, la mejor inversión que se puede hacer en un negocio y que quede claro, es deducible también de impuestos porque es un gasto ordinario y necesario. Entonces, con esto me despido y agradezco muchísimo la invitación de la AmCham. Bueno, muchísimas gracias Fernando, Erwin, Manuel, José por su participación y bueno, si surgen algunas inquietudes de los participantes, pues pueden encender sus micrófonos un corto tiempo, por favor. Bueno, de no ser así, pues daremos por finalizado nuestro conversatorio, agradeciendo su asistencia y también a los especialistas. Sí, yo quiero, Fanny, también agradecer especialmente, además de mis compañeros de panel y por supuesto a todos ustedes que están hecho un trabajo espectacular detrás para que este conversatorio se pudiera llevar a cabo. Especialmente quiero agradecer a la Cámara Colombo-Americana que desde el primer momento nos ha brindado el acompañamiento para poder divulgar entre todos los empresarios que realizan negocios con Estados Unidos y que están hoy en día presentes en Barranquilla ese espacio para que esto pueda ser una realidad. Así que a Alex, a Vicky, la directora, y a todo el equipo de AmCham, un agradecimiento especial de nuestra parte. Creo que hay una pregunta, Erwin, de Sofía Arce. Ok. Sofía, adelante. Buenos días con todos. Realmente excelente la exposición y bueno, todos los detalles brindado. Tal vez una pregunta un poco inicial y es desde el punto de vista pudiese ser, por ejemplo, instituciones como el CHAM o las cámaras o asociaciones, ¿cuáles son esos primeros pasos para motivar, ¿no?, el nearshoring y que puedan, digamos, países latinoamericanos aprovechar esta oportunidad histórica que se presenta? Gracias. Esa pregunta es para usted, don Alex. Desde el punto de vista gremial, ¿cuáles son esos pasos que se están dando para poder promover el nearshoring en Barranquilla? Bueno, sin lugar a dudas, la articulación que existe entre el sector público, el sector privado y las agremiaciones que está teniendo la ciudad es muy importante y creo que es un eslabón fundamental pues para poder promocionar y brindar desde diferentes aristas y perspectivas los beneficios que tiene una organización para establecerse puntualmente en Barranquilla. Temas fiscales, ubicación geográfica, beneficios en las diferentes zonas francas, en donde cada una de las personas que hoy nos expusieron, digamos que puede acompañarlos en ese proceso. Pero sin lugar a dudas, también está todo el tema de la mano de obra cualificada y calificada que está acá en la ciudad. También estamos trabajando mucho con una política pública que va en torno al tema del bilingüismo, pues para todos los colegios públicos y el sector privado. Entonces, todas estas herramientas y todos estos puntos aportan para que una empresa que está localizada por fuera de Colombia pueda ver a Barranquilla como un hub
o como una opción muy, muy, muy relevante para establecer su industria o su empresa acá en la ciudad. Creo que se pudo dar respuesta. Me cuentas, Sofía. Sí, muchas gracias, Alex. Con gusto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Creo que no. Bueno, nosotros desde AmCham también queremos agradecerles a Blanco de Castro, con Erwin, a RCM, con José Luis y sin lugar a dudas a Fernando, con Juárez, para que obviamente esta información haya sido relevante para el empresariado. Vamos a estar compartiendo las memorias de este conversatorio para que puedan obviamente también darnos ustedes insumo de temáticas que ustedes consideren que puedan ser también importantes y relevantes para que estas empresas nos puedan acompañar también y poder solucionar esas inquietudes que ustedes tengan en un futuro. Desde AmCham queremos darle las gracias y bueno, que tengan un resto de día excelente. Gracias, Erwin, José Luis, el equipo de Blanco de Castro y Fernando. Muchísimas gracias, Muchas gracias, que cuídense. estén muy bien. Gusto. Bye bye. Hasta luego, feliz día.